Línea base. Como línea base, utilizamos un algoritmo sencillo que proporciona predicciones sin cálculos complejos. Para las tareas de clasificación, la línea base devuelve, entre otras, la clase más frecuente. Vamos a ver, si entramos acá a este link, podemos ver que tiene distintas estrategias. Entre ellas, el algoritmo puede devolver la clase más frecuente. Es decir, si supongamos tenemos 400 instancias, 300 clasificadas como buen pagador y 100 como mal pagador. Entonces, utilizando el dummy classifier, lo que nos va a devolver es buen pagador porque es la clase más frecuente. En el caso de regresión, que scikit-learn utiliza el dummy regressor, la línea base devuelve, entre otras, la media de la clase de los datos de entrenamiento. Acá hay un link donde pueden ver utilizar la línea base versus random forest. Y acá pueden ingresar para ver los ejemplos y los detalles de la documentación. El clasificador ingenuo proporciona una medida de rendimiento de referencia, es decir, el porcentaje de éxito que uno debería esperar alcanzar incluso si simplemente adivina. Podríamos decir que un clasificador ingenuo puede ser un poquito mejor que el azar. Es decir, que si establecemos como línea base la clasificación de un estimador ingenuo, es muy difícil que los métodos que utilicemos, por ejemplo, random forest, no sean mejores. Porque los estimadores ingenuos funcionan casi como tirar una moneda, un poco mejor que tirar una moneda, podemos decir. Por lo tanto, nuestros modelos utilizando algoritmos más complejos como random forest nos tendrían que ser mejores, mucho mejor, podemos decir. Son útiles como línea base para comparar con otros algoritmos. El algoritmo de línea base sirve para confirmar que nuestro sistema obtiene mejores resultados. Usamos las métricas para comparar y vamos viendo si mejoramos. No se debe utilizar los estimadores ingenuos para problemas reales. Acá hay un ejemplo, siempre seguimos el mismo patrón. Importamos, acá vamos a obtener los datos, hacemos preprocesamiento. Después acá instanciamos el modelo, o sea, creamos el clasificador, después entrenamos con fit y después realizamos la predicción. Después recuerden que está la parte de evaluación y de prueba. El algoritmo XGBoost es una técnica de aprendizaje supervisado, también basada en árboles de decisión y que es considerada una evolución en el estado del arte de los algoritmos, de los métodos relacionados con árbol de decisión. Utiliza procesamiento en paralelo, poda de árboles, manejo de valores perdidos y regularización para evitar en lo posible el sobreajuste o sesgo del modelo. Este algoritmo ustedes lo tendrían que utilizar en los casos, tanto en el caso de control de avance como en el caso integrador. Fíjense la evolución que va desde árboles de decisión, bagging, random forest, boosting, gradient boosting y XGBoost. Los árboles se agregan secuencialmente a fin de aprender del resultado de los árboles previos y corregir el error producido por los mismos hasta que ya no se pueda corregir más dicho error. Quiere decir que
lo que utilizamos es un método de potenciación, porque dice que los árboles se agregan secuencialmente. Acá en este link pueden ver más detalle sobre el algoritmo de XGBoost y la diferencia, por ejemplo, con Random Forest. Acá hay un ejemplo de la plataforma de ciencia de datos. Pretende ser extremadamente rápido, escalable y portable. De hecho, suele ser un componente importante de las propuestas ganadoras en las competencias de Machine Learning. Y acá les dejo un ejemplo para que prueben y les sirva después para aplicarlo en los casos. Otros métodos. Estos son otros métodos que ustedes pueden utilizar en los casos. El vecino más cercano, yo lo utilizo en el caso de control de avance de forma básica. Pero acá les dejo un video con la explicación y el algoritmo en Scikit-Learn con el ejemplo, los parámetros, etc. Lo mismo con la máquina de vector de soporte, un video con la explicación del algoritmo y el link correspondiente de Scikit-Learn para poder probar la máquina de vector de soporte. En el caso de redes neuronales, lo mismo, el video y el link correspondiente de Scikit-Learn. Les recomiendo que si van a utilizar un algoritmo como como máquina de vector de soporte, que es muy utilizado para los tipos de problemas de clasificación que nosotros estamos viendo, del tipo binario, del tipo encontrar o predecir o clasificar el buen pagador o mal pagador, que primero vean, aunque sea en forma intuitiva, cómo funciona. Este video está explicado en general cómo funciona la máquina de vector de soporte, pero luego les da una idea de cómo utilizar el método, específicamente cómo utilizar el algoritmo y qué parámetros utilizar. Porque si no, utilizan el algoritmo a ciegas. El mismo caso de redes neuronales. El cada vecino más cercanos es más sencillo y no van a tener problema en entenderlo. Decíamos que teníamos distintos tipos de aprendizaje, entre ellos el relacionado con las redes neuronales es el Deep Learning. Y estas son las librerías más utilizadas que funcionan también con Python y con el método con el que hemos estado trabajando. Quiere decir que si ustedes prueban un ejemplo con Keras, por ejemplo, con esta librería de redes neuronales, no tendrían problema. Y lo mismo con PyTorch o TensorFlow. Son todas librerías de código abierto que les permite tienen una interfaz para trabajar con Python. Esta, por ejemplo, Keras, es muy interesante y se ejecuta sobre TensorFlow. Es más, si ustedes prueban los ejemplos de TensorFlow, van a ver que utiliza Keras. Y en el caso de PyTorch es un framework. Ahora vamos a ir y vamos a ver el TensorFlow. Ustedes pueden entrar a TensorFlow o a Keras y dar una mirada. Comúnmente es fácil crear con este tipo de ejemplos, tanto acá en TensorFlow como en Keras. Tienen ejemplos de este tipo para empezar rápidamente con la librería. Por ejemplo, tu primera red neuronal, si ustedes ingresan acá, les va a crear un collab y el collab ustedes pueden ir
viendo paso por paso. Es una Jupyter Notebook. Este caso es para decir una imagen de moda. Fíjense que tenemos el import, les habla sobre el conjunto de datos y así sucesivamente. Explorar el conjunto de datos es muy similar al método que hemos estado viendo y trabaja con Python o librerías de Python. Me olvidé, acá les iba a mostrar el import, quería ver primero. Fíjense el import, TensorFlow, acá ven que utiliza Keras, utiliza NumPy y la librería gráfica. Y si ustedes revisan el método, los pasos que va siguiendo, es muy similar. Preprocesamiento, es muy similar construir el modelo. Es muy similar a lo que hemos estado viendo. Entrenar el modelo, fíjense que utiliza el fit, usa compilar el modelo, entrenar el modelo, evaluar la exactitud, hacer predicciones. Entonces, esto ustedes pueden revisar los links para dar una mirada a estas librerías que son muy interesantes. En el Kaggle hay un mini curso de introducción a Deep Learning que también funciona con Keras, sobre TensorFlow y demás. Otro tema que ustedes pueden aplicar en los casos es el análisis de componentes principales. Acá les dejo una introducción. Solamente pueden ver del video la parte conceptual. Después el uso de herramientas no lo vean. Y este sería el link correspondiente a la implementación en scikit-learn. Acá les dejo un ejemplo y esta es la notebook correspondiente. También en esta carpeta, en el zip de la unidad de la clase 3 parte 1, ustedes van a tener dos zip. Uno, el que dice clase 3 parte 1 y clase 3 parte 2. En esta ruta, dos prácticos, hay un ejercicio de análisis de componente principal. Además de estas dos notebooks que también las pueden probar. Para terminar, vamos a ver un resumen de lo que hemos visto en las clases de minería de datos. Teníamos el proceso KDE, que habíamos visto que tenía distintas etapas, y hemos estado viendo las distintas tareas, los distintos métodos de cada una de las etapas. En el caso del preprocesamiento, teníamos distintas tareas que iban desde la selección de atributos, creación de nuevos atributos, distintos tipos de transformaciones, limpieza de datos, selección de variables para reducir la dimensionalidad. Las técnicas de minería de datos, un tipo de clasificación era en predictivas o descriptivas. También se podían clasificar como supervisadas y no supervisadas. En el caso de las supervisadas, iban desde métodos de regresión, árboles de decisión, métodos bayesianos, vecinos más cercanos, máquinas de vectores de soporte, redes neuronales. Y en el caso de las descriptivas, las no supervisadas, agrupamiento, reglas de asociación, reducción de la dimensionalidad. ¿Cuál era la diferencia? En las supervisadas, los datos están etiquetados con el valor de una clase. El objetivo es predecir un valor o clasificar una categoría. En las no supervisadas, los datos no están etiquetados con el valor de una clase. El objetivo es aprender u obtener agrupamientos o asociaciones.
De las técnicas no supervisadas hemos visto muy poco. Por ahí, en la parte de preprocesamiento, algunas técnicas como las relacionadas con la reducción de la dimensionalidad se pueden clasificar como no supervisadas. Acá les voy a dejar un video, el PDF de la presentación y las Jupyter Notebook relacionadas para el método de agrupamiento utilizando K-medias. El modelo general de clasificación también lo hemos visto bastante. A partir de un conjunto de entrenamiento vamos a aplicar preprocesamiento para eliminar este tipo de columnas y eso sirve de entrada para el algoritmo de aprendizaje que nos permite generar un modelo y el modelo luego se aplica en la clasificación de nuevas instancias. También teníamos un conjunto de pruebas que nos permitía probar, determinar la performance, o sea, cómo estaba funcionando el modelo. Una cuestión a tener en cuenta es que los atributos que tiene el conjunto de entrenamiento deben tener los mismos nuevas instancias a clasificar. Y lo mismo con el conjunto de pruebas. Otra cuestión es que si aplicamos algún tipo de preprocesamiento al conjunto de entrenamiento, también se tendría que aplicar al conjunto de prueba y a las nuevas instancias a clasificar. También habíamos visto que teníamos un flujo de entrenamiento, validación y prueba. Es decir, a partir de los datos se generaba un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. El conjunto de entrenamiento, a su vez, se podría dividir en entrenamiento y validación, y eso se utilizaba el entrenamiento para el algoritmo de aprendizaje, generar el modelo, y validación para el ajuste, calibración, evaluación del modelo. Y después, una vez que teníamos el modelo, con este conjunto independiente de prueba, podíamos hacer las estimaciones de performance final utilizando métricas como la matriz de confusión y métricas relacionadas. Esta era otra forma donde utilizábamos acá validación cruzada. Entonces, este conjunto de datos de validación cruzada lo utilizamos para entrenar el algoritmo, para el ajuste, la calibración y la evaluación. Y después esto sí era igual que en lo anterior. Utilizamos la prueba para hacer la estimación de performance final utilizando métricas. Esto lo vimos recién. Es conveniente utilizar una línea base. Para eso Scikit-Learn tiene los estimadores ingenuos. También vimos Naive Bayes, que si bien es un método sencillo, puede funcionar bien en algunos casos. Los árboles de decisión, de clasificación y de regresión. Después utilizamos o vimos Bain, los métodos de consenso, donde podemos utilizar distintos clasificadores y esos clasificadores se pueden combinar. Por ejemplo, el que tenga mayor cantidad de votos. Y esto de método de consenso, si ustedes se van a este link de Scikit-Learn, acá hay un ejemplo de método de consenso, donde fíjense que ha utilizado estos tres métodos, entre ellos Random Forest y Naive Bayes. La idea que
subyace es combinar clasificadores de minería de datos conceptualmente diferentes y utilizar un voto por mayoría o la media de las probabilidades predichas para predecir las etiquetas de la clase. Después teníamos que, de los métodos de consenso, también se derivaba, podríamos decir, los bosques aleatorios, random forest. En este caso, en lugar de que hubiera distintos clasificadores acá, lo que tenemos son árboles. Después teníamos los métodos de potenciación. Y entre los métodos de potenciación tenemos el Gradient Boosting Classifier, que funciona añadiendo secuencialmente predictores a un conjunto, cada uno de los cuales corrige a su predecesor. Y el que vimos recién, el XGBoost. Esto resume todo lo que hemos visto. Y estos son componentes, son los que tendríamos que utilizar para lograr los mejores resultados en los casos, ya sea en el caso de control de avance como en el caso integrador. Quiere decir que primero vamos a importar las librerías. Si bien estos componentes hay que tener en cuenta que son por ahí intercambiables, ¿sí? No hace falta que importar todas las librerías al principio. Por ahí podemos importar las librerías dentro de la Jupyter Notebook. Obtener los datos y explorarlos, analizarlos, realizar el preprocesamiento de los datos, dividir el conjunto de datos, como vimos recién, crear el modelo, entrenar, calibrar y validar el modelo, probar el modelo y realizar las predicciones. Pero también vimos durante las clases que vamos a obtener mejores resultados si aplicamos tuberías, si aplicamos pipelines. También podemos utilizar distintos algoritmos de minería de datos. Y es conveniente primero definir una línea base. Y esa línea base es la que tenemos que mejorar con otros algoritmos, como por ejemplo con XGBoost o Random Forest. Luego habíamos visto la optimización de hiperparámetros, que tenía que ver con la calibración. ¿Qué es lo que es la calibración? Poner a competir a todos los métodos y posibles parámetros para determinar cuál da el menor error. También podemos aplicar métodos de consenso y de potenciación. Todo esto con el objetivo de obtener las mejores predicciones. ¿Y cómo obtenemos las mejores predicciones? Si obtenemos las mejores métricas, las que nos brindan la mejor performance.